Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Salud Ecuador, muchas gracias por sintonía nuevamente para su programa Voces de la Radio. Nosotros es muy importante su compañía y sobre todo los comentarios que ustedes puedan dar a través de las redes sociales de su programa. Para nosotros es un gusto en este día tener la presencia de una de las personalidades de la radio. Se trata del señor Germán Campaña Uquillas, una de las voces más queridas y recordadas bien de acá de la capital. Señor Germán Campaña, que agradecerle a usted por su presencia, por darnos para conocer parte de su vida. Muy buenas tardes. Anita, en primera instancia, darle esa iniciativa, una iniciativa bastante que enriquece el conocer más esa gente que pujó para hacer radiodifusión ecuatoriana, mejores de Latinoamérica, del mundo. Y Lianita, puedo indicarle detalles que tienen que ver con mi inicio, que es muy importante que resulta de que un cuñado mío, cuando yo fluctuaba a los 15 o 17 años máximo, se puso una radio en el domicilio de mis padres. Eso era en el año más o menos 64, imagínense. Era un furor de la radio que, leyendo ya la historia de la radio, recién se abría con mejores perspectivas, porque las primeras emisoras pioneras del arte radiofónico se instalaron de diferentes maneras, pero de odisea. A raíz de 50 y 60, la radio cobra mayor importancia y ya le ven como un ente comercial. Volviendo al caso, este cuñado mío se pone una emisora que se llamó Radio Pacífico, 805 kilociclos. Esta radio, a través de mi cuñado, se afilió a la cadena Azul y Blanco del Ecuador, que comandaba J.D. Feró Guzmán desde Guayaquil. Y empiezo yo, como hobby, a manejar controles, a experimentar el gusto musical. Aparece variante, luego de que había primado el merengue, el cha-cha, el mambo, aparece la nueva ola. Y nos llegaba, pero caja de discos desde Guayaquil, parecían Manolo Muñoz, Vázquez, Enrique Guzmán, Ángel. Esta Radio Pacífico, precisamente, sintonía diferente, pero a rabiar con esto de la nueva ola ya aquí en el Ecuador. Había personas del elenco. Esta radio llegó a dirigir Raúl Jarrín Hidalgo. Las grabaciones él traía de otra radio donde él trabajaba como ente informativo. Una radio ya establecida acá en Quito, como era Radio Atahualpa, de Gonzalo Maldonado, excelente periodista, voz radiante en el campo de la locución. Porque nuestros equipos eran casi como inadmisibles. Eran unos platitos para las velocidades de los discos, una consolita como de las que se usaba a amenizar los bingos, una grabadora, sostenerle el play con los dedos para que regrese. Pero ese barrio de La Tola fue llegamos a hacer el show de los miércoles, con gente se agolpaba hasta en la calle. Eso es en el Génesis. Paulatinamente avanzando, en Radio Gemas, año de 1906, Radio Gemas existía con la dirección de un cubano, un señor Marinas, Jesús Marinas. Y precisamente en el elenco de esa radio estaba Raúl Hidalgo, Patricio, dirigiendo esa emisora, y Álvaro Sanfélix, como parte de ser un instructor. Notificaron que buscaban nuevas voces para Radio Gemas. Se inscribieron 120 personas. De esas 120 personas, gradualmente se iban desgranando y quedamos 4 finalistas. Noemí Romero, quien le habla, Germán Campaña, un señor de apellido Caicedo, una voz microfónica, me parece, de Tulcán, y Carlos Niquinca Castro, que era muy verbilocuente. Álvaro Sanfélix fue nuestro instructor, y recuerdo que les dijo a Raúl Jarrín
Germán está listo hasta para informativo. Pero yo ya venía con la experiencia de haber escuchado como control diversos modelos, diversas manifestaciones de la locución y una herencia genética, ya que yo desciendo de una estirpe de compositores y de cantantes, y en mí estaba en la sangre tener dejarme atraer por esa inclinación. Eso fue una parte de los inicios, estimada Iliana. Ahora sí, Siguiente. hablemos acerca de otra situación. Usted ha dado ya acerca de sus inicios en Radio Gemas, que fue una estación importante acá en la capital ecuatoriana, pero sin embargo, su caminar no se quedó ahí. Vinieron otras emisoras, otras estaciones, como por ejemplo, podríamos nombrar Radio Éxito, porque Radio Presidente sí vamos a hacer una pausa para conversar solamente sobre esa estación. Resulta que Álvaro Sanfélix, excelente instructor, que ya descanse en paz, resulta que decía que me dé la oportunidad en Radio Gemas. Algo sucedió, no se dio. Fui, golpeé puertas y fuimos a Radio Éxito en la Plaza Grande. José Luis Rodríguez Santander, otro radiodifusor que conocía de la radio, en el campo incluso de las ventas, nos dio oportunidad a Carlos Niquinga Castro y a quien le habla, pero solo para una hora, de 7:30 de la mañana a 8:30. Había locutores de planta que no nos veían con mucho agrado porque éramos, alguien dijo, ahí viene la competencia, pero en una forma sardónica, burlona. Y después, indudablemente, fui el competidor que mejor se encontró. Carlos Niquinga desechó esa corta oportunidad. Yo continué perseverante y al poco tiempo en Radio Éxito tenía programas de alta sintonía y me dieron 4 horas de turno. Mi primer cheque por ya pagado, debía ponerlo en un marco y conservarlo, era de 150 sucres, imagínese. Pero José Luis me pagó. Luego de ello, bordé en Radio Éxito hasta el año 69. Tenía la música para usted y para ellos, un programa de amplia sintonía que iba hasta las 12 de la noche, desde las 8. Los domingos también tenía el programa. Uno en radio no tiene ni sábado ni domingo. Si quiere ser un locutor, un radiodifusor y sentirse bien con sí mismo, no debe desechar ninguna oportunidad. Y un secreto, la voz se matiza con la práctica. El estilo se coge a través de la práctica. Las grabaciones que uno realice, y prácticamente es como una guitarra, que si usted le abandona, se desafina. Vienen secretos de respiración, etcétera, etcétera. Resulta que Radio Éxito, que tenía el programa Las 10 Horas Éxito, organiza en el año 70 más o menos un programa en el Coliseo para más público. Yo no estuve por ahí, pero José Luis con su señora vinieron derrotados porque no les fue como esperaban. Y los liquidaron, me dio una liquidación económica y me quedé sin la Radio Éxito. Cuando empieza a sonar Radio Presidente y me atrevo a golpear puertas por ahí, era una radio en un local prácticamente elegante en la Colón, en la Amazonas, en diagonal al Hilton Colón. Resulta que en ese entonces, en el último piso, el dueño era el doctor Julio Plaza Ledesma, un capo en la radiodifusión porque él ya tenía su emisora en Esmeraldas. Instaló Radio Presidente, pero con elegancia. No quería una radio muy popular. Por ahí estuvo también Javier Jiménez Castellanos. Estuvo dirigiendo Edgar Castellanos Jiménez, lidiando con equipos nuevos. Luego de que yo me quedo, luego de los nombrados, yo me quedo en Radio Presidente. Y había casos de personas que no voy a nombrar por ética profesional, que le ponían cerca a mí y el doctor Plaza se sentaba en otra silla y le decía al aspirante, así es el estilo de Radio Presidente, así quiero que lo locute usted. Muchos se fueron derrotados. A otro que le llevé el micrófono y con excelente amigo,
El doctor Plaza me dijo, su amigo tiene una excelente voz, pero ojo, pero no la tiene domada. Tiene voz, pero no la tiene domada. Mi amigo, que yo pensé que iba a tener cabida, no la tuvo. Radio Presidente de este inicio paulatinamente ve que no había un éxito económico. Viene un gestor, ya salió el director, como era Javier, Edgar Castellanos, y viene un señor de Venezuela y le seduce con unos planes extraordinarios. El Club de la Perfecta Ama de Casa, que los compradores tendrán descuentos, un éxito. Pero logra convencerle al doctor Pasa que inclusive le habla una cuenta corriente a nombre de él. Más tarde este señor prácticamente le estafó. Una decepción. Tenía un vendedor excelente, excelente vendedor. Y un rato dado también que él desapareció porque había pedido algo de los anunciantes. El doctor Julio Plaza Ledesma se decepciona y decide vender la radio. Sintetizando, Galo Hernández, que ya tenía Radio América La Pasillera, que competía con Radio Tarqui, estaban hasta cerca. La América en la calle Cuenca, cerca a la Merced, y Tarqui era en la plena plaza de San Francisco. Había rivalidades entre los dueños, había rivalidades entre el personal. Resulta que Galo Hernández le convence y compra Radio Presidente con muchas facilidades. Cuando yo, luego de un lapso, me auno a Radio Presidente, que le llamé a Galo Hernández y me dijo, Germán, venga, quiero hablar con usted, y me quedé. Ingresé. Había cosas patéticas que vale contar. El control de sonidos que me dejaba el turno a mí, me dejó sin darme una sola indicación. Pero yo ya conocí esa consola que sacaron del mar cuando los que estuvieron en Galápagos, los americanos, botaron implementos al mar. Era una consola western de más de 12 y 14 canales. Cualquiera que ingresaba a la radio se impresionaba, pero yo ya conocía la consola y sabía que necesitaba 4 elementos: 2 platos, grabadora y micrófono. Y asumí, y tenía una belleza de música. Ahí me impuse. Radio Presidente se impuso musicalmente hasta más o menos el año 1882, en que Galo Hernández, cuando ya vio que bajó el impacto de Presidente, era muy hábil, les vendió al sindicato de choferes profesionales de Pichincha. Ahí acabó prácticamente el historial de Radio Presidente, de la cual fui parte con estos programas de impacto que creo vamos a revisarlos. Programas de una iniciativa casi infantil, pero que impactaron bastante. Hit de sintonía, premios en sintonía. Luego de ello, pero acabemos, si gusta, rebuscando más de Radio Presidente, o vamos avanzando al siguiente proceso. Gran show internacional de tangos directamente desde Buenos Aires. El mejor bandoneón del mundo, Tito Gabriel Cuellas. Los bailarines rioplatenses Rubén Arrieta, Alejandra Villasmil, Cintia Chica, junto al orgullo ecuatoriano Paco Godoy y el pianista de América, con Daniel Torres, Paul Herrera y Claudio Durán. Tangos, milongas y valses en una noche internacional de música. Viernes 3 de agosto, 20 horas, Casa de la Música. Entradas y a la venta. Auspicia las quesadillas de San Juan. Almacenes Mickey de la Benalcázar. Ilusión. Tal vez tu belleza, quizás tu mirada, tal vez la dulzura que emana de tu alma o el coqueto ondular de tu dorado cabello me han inducido a quererte y en mi ilusión a tenerte. Mujer encantadora, sueño de madrugada, que reinas en mi mundo infinito de imaginación, que vives en el corazón repleto de ilusión, de quien tanto te ama y busca tu presencia. Has llegado en mi vida a ser la fantasía. Has llegado en mi vida a ser la realidad, que nace y vive en mis sueños, que crece y no llega a ti, porque escucho tu voz y en mis sueños te veo, pero tú no sabes de mí. Porque te siento en mí y en mis sueños te acaricio, pero tú
no sabes de mí. Mujer encantadora, si fueses realidad, musa de mis creaciones, si fuese realidad, tan solo un minuto, musa de mis 20 años, serías mi todo y yo, tal vez nada, o quizás todo, o simplemente sería yo. Pero ¿qué importaría ser todo, ser nada, o simplemente alguien? De lograr por un minuto tenerte en mi vida, sí, tenerte en mi vida por todo un minuto. Vamos igual de Radio Presidente mismo, porque es una etapa fundamental en la radio, es una etapa donde los adolescentes, los jóvenes participaban activamente y Radio Presidente lideraba la sintonía con programas que usted mismo dice, eran programas que eran muy como de adolescentes, ¿no? Como infantiles también, pero que en cambio hasta ahora la gente lo recuerda. Por ejemplo, eso del Día de los Enamorados, del Día de la Reconciliación, o cuando decían recaditos de él para ella, de ella para él. Cuéntenos también esa etapa, sería bueno conocer, porque y con quiénes usted laboraba en ese tiempo, porque si nos damos cuenta de los locutores que había en esa época, es un grupo sólido. Todos los que estaban en ese tiempo se acuerdan de Radio Presidente. Indudablemente, más o menos por el año 73, cuando estaba en auge Leonardo Fabio, Leo Dan, Juan Erasmo Mochi, todos esos cantantes de esa generación excelente que nos daban una sintonía pero extraordinaria. Viajábamos inclusive a Colombia a traernos primicias musicales desde allá. Surge la idea de Galo Hernández de aprovechar la juventud. La comunicación era telefónica, a tal punto que la oreja que contestaba el teléfono se me ponía colorada. Resulta que esta estación presenta el correo de Cupido, recaditos, poemas y acrósticos por el día de San Valentín. Llovían las llamadas, nos llevaban los mensajes en papelitos. Yo estaba en la universidad. Mis compañeros me esperaban con los papelitos para el espacio mío en que hacía los recaditos. Hasta la gente del mercado de Santa Clara que bajábamos de la universidad era Radio Presidente a todo volumen. Y cuando le decían, como yo tenía múltiples grabaciones, mis compañeros le decían a la señora que expedía el mote con chicharrón, le decía, señora, es el señor que está hablando. No me diga bonito, lindo, y nos ponían mayor cantidad de lo que pedíamos en el Chifa Santa Clara, que era el mercado. Anécdotas. Radio Presidente necesitaba también que se le organice debidamente, porque muchas radios no lo eran, muchísimas. Yo, en condición de contador público, empiezo a organizarle la radio. Le abro libros contables, y ya se pagaba con rol de pagos, les pagaba hasta en sobrecitos, y seguí el crecimiento de Radio Presidente. Yo estaba en función administrativa. Cuando un día X de diciembre decidieron crear funciones administrativas y me nombraron subgerente, seguía siendo el locutor que reemplazaba al que faltaba, el que redactaba los comerciales, el que grababa el comercial, el que iba y renovaba los contratos, y tenía contratos míos donde ganaba el 20%. Entonces me redondeaba un sueldito aceptable, porque los sueldos para la gente de radio en toda la historia no han sido los mejores. Ha sido más bien una mística de trabajar en radio, tal vez de hacerse popular. Avanzando en eso, Galo Hernández, como yo tenía mucha comunicación, me dice, como dice, ha impactado esto de los recaditos por el 14 de febrero, el día de San Valentín. Creemos también el día de las parejas que se reconcilian. Lanzamos al aire 25 de julio, el día de la reconciliación. Era el mismo sistema. Mensajes de reconciliación, mensajes de que le pedían perdón, música apropiada para el efecto. Y tanto impactó este programa en 2 o 3 años que se lo hizo,
era que los almacenes del Amazonas, porque estábamos en el Amazonas y éramos parte del Amazonazo, un festival por las fiestas de Quito. Los almacenes de la zona empezaron ya a promocionar regale por reconciliación en las vitrinas de los almacenes. Se fue comercializando y nos llegó también a oídos que este programa impactó tanto que en Colombia también ya se seguía el Día de la Reconciliación, 25 de julio. Otro impacto era más o menos, esta estación presenta Suspenso a las 10, El Conde Drácula. Esa novela Drácula, hecha con elementos del radioteatro que Galo Hernández conocía, que fueron parte de Radio Nacional, hay dipilinos ya en narración y escuchando todo lo que hacían. Impacta con Drácula a tal punto que de los pueblos venían a alquilarnos la novela y un rato dado Galo alquiló hasta las matrices y se nos dañó la serie de El Conde Drácula, pero le habíamos aprovechado. Creó también La Maldición del Inca, otra radionovela. Con un personal, le comento, que no les interesaba ni el ingreso económico. A veces nos quedábamos grabando hasta 3, 4 de la mañana y el premio era uno que otro traguito de intermedio y los chaulafanes del Rubí que eran ahí en Amazonas cerca de nosotros. Anécdotas. Y así siguió la historia de Radio Presidente, hasta que con la venta al sindicato de maestros choferes de Pichincha, cambió la historia porque allí estaba la afluencia, el impacto de las FM. ¿Y qué tenía que hacer? Radio Presidente se acababa. Y uno de los aspirantes que no calificó para Radio Presidente estaba dirigiendo Radiovisión. Bueno, era un nombramiento medio nominal, porque él se hizo cargo de muchos detalles de Radiovisión y se autotituló sinceramente director de Radiovisión. Me abrió puertas. Yo venía dejando una sugerencia, una trayectoria, un ingreso económico. Empezar en cero. Radiovisión me acoge y me dan un turno corto. Yo decía, empiezo con esto y yo sé lo que hago. Me dieron de 1:30 de la tarde a 3 de la tarde. Tenía música ya apropiada, estaban ya de moda las figuras de los 80. Mi programa era netamente musical, porque Radiovisión triunfó musicalmente. Había un elemento bueno también. Estaba Mario Moncayo, el que le habla. Estuvo Pumaguay, Luis Alberto Pumaguay, una voz también brillante, un poco vanidosa, eso sí, que anda por Riobamba, con un problema de salud, indudablemente. Estuvo Alan Flores, en Visión, ¿no? Mario René, de los que me acuerdo. Alguien más, compañero. Fue el impacto de Radiovisión hasta que, por asuntos administrativos y económicos, pasó a poder del clan de Rodrigo Paz, por un asunto que al dueño de Radiovisión había tenido una deuda con Provinco. Entonces, Rodrigo Paz se hace cargo y cambia la faceta de Radiovisión. Venía Diego Kendo como director, socio de todo este clan que involucraba a Rodrigo Paz, los de Supermaxi, los de Pronaca, todos los inversionistas grandes de Quito. Ahora venía el gran problema. No están en el empleo. Lo que hizo Diego Kendo fue que le pasemos un CD, en ese entonces, un cassette, cómo hacía noticias, cómo animaba esto. Y Germán Campaña se quedó en un giro, pero total, a noticias. El informativo de las 6 de la mañana. La antesala de Buenos Días con Diego Kendo. Noticiero de la 1 de la tarde. Y noticiero de las 7 de la noche. Cambié al aspecto noticioso en esta trayectoria por Radiovisión. Un rato dado, dejo Radiovisión porque hubo un impedimento que yo asuma un curso muy interesante en CIESPAL. No me gustó la actitud. Renuncié. Me quedé otra vez sin emisora. Y era una rueda de prensa para uno de los artistas que llegaban.
y me encuentro con Marco Vargas, director de Radio Colón. Le digo, dejé Visión, ya no estoy con Visión. Me dice Germán, vente, el lunes entras a un turno a Radio Colón. Gracias a Marco, inmediatamente. Yo tenía una suerte que si dejaba una radio me tomaba un descanso de 8 días y enseguida me abrían puertas en otras emisoras. Yo me seguía desarrollando en la personalidad radiofónica. Eso dentro de Visión luego sufrió también un cambio. Y yo de noticias ya cambié a otro. Seguí estudiando administración. Estuve en comunicación social, fundador de la Escuela de Periodismo, porque antes no era facultad. Y así, Lianita, vamos desempolvando algunos recuerdos, ¿no? ¿Alguna inquietud que se me pase tal vez? Sí, ahorita quiero y quisiera regresar a algo. Usted había manifestado que en Radio Presidente, Su Excelencia Musical, se realizaban los radioteatros en los que actuaba usted, pero ¿quién le acompañaba también ahí en los radioteatros? ¿Quiénes tenían esa vocación de realizar estas obras, ¿no? Y que la opinión pública y que la gente y la ciudadanía conozca. ¿Quiénes fueron sus compañeros también en Radio Presidente? Porque es una época donde esta estación lideró durante muchos años también el primer lugar, siempre tenía el primer lugar, a pesar de que luego ya aparecieron las FM, pero sin embargo, siendo AM, se mantenía todavía. Así es. Dentro de esa época de la teatralización, yo estaba dando pinitos en esa actividad, pero me encantaba, porque como me encantaba la poesía, donde se modula muy bien, yo sabía que podía ser un excelente narrador. Había figuras de usted de Radio Nacional, figuras que habían actuado en el radioteatro de Radio Nacional del Estado, que fue una de las pioneras. Era, por ejemplo, Carmen del Valle. Había unas personas mayores que yo, y obviamente para mí un tanto desconocidas, pero estaba, por ejemplo, con quien luego estuve en varias oportunidades en contacto, una voz excelente, le competía a Erika Von Lip de Radio Quito, es Hildita San Pedro, valga la oportunidad para un momento dado, tal vez usted destacarle, si no tiene el contacto, yo lo tengo con todo gusto yo tengo los contactos que pueda faltarle, y que pienso que merecen de a de veras, de a de veritas, el mérito de ser ponderados. Porque hay personas que hicieron lo suyo, pero no llegaron, ¿cómo les explico?, a posicionarse o a posesionarse ya de una personalidad radiofónica. Entonces había grandes figuras, ¿no? Pero esa escuela también me sirvió para la siguiente faceta. La faceta donde más tarde, porque luego de Visión, estuve en una temporada en donde llegaban siempre los mejores. Estuve repasando una temporada a Edison Vargas Acosta, mi buen amigo, como Marco. Y eso me vinculó con Radio Quito, donde llegaban los mejores. Me satisfizo la actuación, pero un rato dado por estudios no pude continuar con Radio Quito. Yo tenía otras metas dentro del campo del tercer nivel. Y valga la oportunidad también porque ahora se ve que buscando el tercer nivel hay gente de la radio, o hay gente de la radio que ya tiene el tercer nivel. En esos años de los 70, los 80, eran personas, discúlpeme, que no tenían ni el bachillerato. Y sí influye, principalmente en el respeto del radio oyente, que le interesa que el que emite su mensaje, el que da la información, el que sabe cómo se pronuncia tal o cual palabra, tenga un nivel cultural. Y eso tiene que ser una preocupación permanente. Luego de esa temporada estuve en Francisco Estéreo, luego de Radio Quito. De Francisco Estéreo, en las radios que recuerdo, luego de entre Colón y Francisco Estéreo, me dediqué en el año ya de 1990, cuando ya dejé Radiovisión, a fortificar mi empresa de organización de eventos. Esto compaginaba para darme un relativo éxito económico, porque en los años 70 y 80 se pusieron en auge las peñas bailables, las peñas en los colegios, las peñas, las fogatas bailables.
Como yo ya perdí el miedo escénico con animaciones que hice para Radio Prudente en público, por ejemplo en el Coliseo, con otros compañeros como Marcelo Hernández y otros que estaban dentro del staff, creé la empresa GCU Organización de Eventos Sociales. Y como no había protocolos y me llegaban muestras de protocolos de otros lados, creé protocolos para Quito. Recuerdo que la fiesta de novios en Quito, no había ni los hoteles todavía, la casa grande del tío, llegar a coger la mejor mesa, sentarse cerca a los novios para que les atiendan mejor. Después todo cambió. Me propusieron que haga una fiesta de una quinceañera en Rincón La Ronda, en el pabellón grande del Rincón La Ronda, que ahora ya no existe como fue. Y me mandaron unos videos de cómo lo hicieron en Miami. Yo observé el video de Miami y dije, esto está mal aquí, esto debe estar acá. Y le compuse el protocolo de esa fiesta modelo a una fiesta propia de nuestro ambiente y de nuestro entorno social. Y así seguimos avanzando, ¿no? Abreviando, luego que me quedo como un marinero sin barco, uno se siente muy mal, porque sabe que nació para eso. Seguía haciendo animaciones, organizaba bodas, estaba bien. Se presenta la oportunidad, no me gustaba demasiado. Mi hermano mayor me dice, ve, estaba escuchando Radio Municipal y necesitan un locutor. Tenía una buena aplicación, me acerqué a Radio Municipal. La grata sorpresa que Carmita Andrade, quien reivindicó, disculpe, Radio Municipal como es debido, me abrió puertas, incluso me ayudó, porque había que pasar una serie de pruebas por la dirección de personal, copias no de los documentos que uno tenía, de los títulos que tenía, sino originales. Empecé yo a ayudar ya en noviembre y diciembre y recién empezaron a pagar en enero, pero me posicioné. Carmita me ubicó en el departamento como asesor de ahí, por la experiencia que yo tenía en noticieros. Pero luego vieron que mi habilidad estaba más bien para el departamento de producción, donde se graba. Excelente. Que una radio tenga un departamento de producción como Radio Quito Municipal es encomiable. Pocas lo tienen. Luego viene la habilidad en la narración y el radioteatro. Reestructurar las leyendas y tradiciones de Quito. Una grata satisfacción. Dirigía a Hernán Ceballos la producción de la teatralización de leyendas. Él nos dirigía. Un rato dado decía, Germán, estás pausando mucho. Entonces me dijeron, el Germán el indicado para la narración. Ojalá tenga oportunidad a Ilianita hacerle llegar, que tengo con orgullo, unas copias de esas. Sé que están sacando en la radio pública del municipio. Sale dentro de la página de ellos las leyendas y tradiciones de Quito. Terminado Radio Municipal, me dedico ya en mucho a lo que fui una temporada Radio Francisco Estéreo con un programa que duró un año por los auspicios que ya eran cortos. Mi auspiciante de 6 años, de 6 o 7 anunciantes, por la crisis que ya se vería aparecer desde el año de 1989, por ahí había cierta recesión. Ya no tenía muchos auspiciantes y opté por dedicarme más a la empresa de eventos. Hoteles como Swiss Hotel, Hotel Marriott, Sheraton, trabajé casi de planta, pero no podía dejar la radio. Pero dentro de esa utilización, de haber perdido el miedo escénico y tener la voz modulada y tener la elegancia, disculpe, para poder manejar un protocolo de gente que llamamos ahora pelucones, me dio un sitial que hasta ahora lo conservo. Me considero uno de los mejores o tal vez el maestro. Eso es una síntesis, Elianita. Es una síntesis de todo su trayecto, tomando en cuenta de que
tanto la radio como los eventos son parte también de su vida. ¿Cómo usted siempre habla acerca de que una persona que está frente al micrófono siempre debe capacitarse, debe prepararse? ¿Cómo hizo usted también para poder estar actualizado, sobre todo con conocimientos, con estudios, sobre todo porque se va a dirigir a un público que no es homogéneo, sino es heterogéneo? Perfectamente. Yo incluso en mis años estudiantiles ingresé a la Alianza Francesa, donde capté un poco del acento francés y palabras, porque el francés es muy difícil. Y si usted en el colegio está estudiando también inglés, se produce una confusión lingüística difícil. Para anunciar, por ejemplo, títulos de canciones en inglés, yo me tomaba el trabajo de revisar el disco, de cómo lo pronunciaban los intérpretes, para yo no caer en lo que hoy estoy escuchando. Se oye barbaridades en pronunciación, incluso en anunciadoras de televisión, una pena. Entonces, o si no, simplemente, si no estaba seguro de la pronunciación, lo traducía al castellano y le decía, este es un tema del idioma inglés popularizado por bla, bla, bla. Y se titula, traducido a nuestro idioma, tal cosa. Cuidaba de no cometer el error porque al otro lado, el radio oyente es el más meticuloso detractor de algo que esté mal dicho. Y en noticias, Diego Kendo, cuando algo se equivocaba, públicamente al aire, lo hacía notar. Eso para mí era un jalón de orejas si sucedía. Yo me cuidaba que no suceda. Y son así cosas que le fueron a uno templando el carácter, ¿no? Trabajé con Carlos Rodríguez Col, que en paz descanse, un narrador deportivo de primera, pero muy flemático. Había que estar 15 minutos antes del programa porque si no, el regaño era tremendo, hasta con malas palabras. Entonces son cosas que a uno le inculcaron, ¿no? Si tienes un programa, tienes que estar por lo menos 15 minutos antes. Yo trato de estar 30 minutos antes. En eventos tengo que estar antes, porque sería triste que el maestro de ceremonias llegue después que el novio. Y son cosas que han venido templando el carácter, lo que se llama ética profesional. Claro que sí. En este caso, señor Germán Campaña Uquillas, yo quisiera hacerle una consulta. Usted nos narró al inicio acerca de su afición por la radio, por este parentesco que tenía con la persona que era dueña de Radio Pacífico. Pero usted en su niñez pensó que iba a trabajar en estas estaciones que son muy escuchadas. ¿Cómo era el niño Germán Campaña? ¿Soñaba con eso? ¿O con qué soñaba Germán Campaña? Qué bueno que me pregunta. Yo llegaba de mi escuelita popular cerca a mi barrio La Tola. Llegaba entre 4:30 y subía al dormitorio de mi padre donde había un buen radio de primera, a tubos en ese entonces, ¿no? La cama de él era muy amplia. Medio me recostaba ahí, cogía Radio Atahualpa. Parece la señal está. Cogía Radio Atahualpa. Parece que se nos fue la señal, Ilenita. Estamos bien. Bien, ¿no? Ok. Escuchaba Radio Atahualpa, me acuerdo, Rincón Infantil o algo así. Escuchaba las buenas grabaciones. Me servían ya de modelo. Me encantaba Radio Cordillera, Ciudad de Quito, 1520 kilociclos. La voz que identificaba era Guillermo Jácome, una voz de mucho respeto. Escuchaba Radio Metropolitana, donde estaba, por ejemplo, Galo Hernández. Estaba también el apellido Franco, locutores de primera clase, y eran para mí modelos para aspirar. Luego de ello, del triunfo prácticamente en Radio Gemas, yo aprovechando la radio de mi cuñado, yo tenía acceso a grabadoras y me grababa hasta decir estoy medio listo para salir al público. Me grababa y decía no me gusta este estilo y trataba de buscar mi estilo. Y así paulatinamente esos modelos me sirvieron de maravilla, pero por mi obstinación de lo que quería ser locutor. Entonces ese afán se me afinó más cuando este cuñado mío, para mí providencialmente,
puso Radio Pacífico. Ya me dieron el encargo de que yo abra la audición, pero como sonidista yo tenía las llaves. Ahí llegaba al informativo Manuelito Pavón del Pozo, igual que ya se nos fue. Él hacía el informativo de las 6, 7 de la mañana y hoy estaba en la radio. Y luego yo tenía los turnos de control donde mi gusto musical les encantaba. Me encantaba cuando abría mi turno el Popotitos de Enrique Guzmán y los Tintops. Ya en la radio me decían, el Popotitos ya entró, pero qué música. Tiene una sintonía bárbara. Sabía manejar la música. Y eso era otro de mis atributos, ¿no? Se me fue la imagen acá en el celular mío. ¿Mi imagen? Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, son anécdotas que usted conversa, pero sobre todo que luego se convirtieron en hermosas realidades, porque usted estuvo en estas estaciones laborando y poniendo su voz, pero con identidad. Exactamente, y con una constancia tremenda. Yo no podía dejar la radio, extrañaba, como decían los compañeros más antiguos, Edwin Salazar Escudero, Manuel del Pozo. Al Germán ya le cogió el bichito de la radiodifusión, lo que muchos ahora se dedicaron a otras actividades y de alguna manera quieren volver a hacer radiodifusión. Les entró el bichito de la radiodifusión. A propósito, Ilianita, le comento, en días anteriores uno de los oyentes de mis tiempos había trabajado en Radio Nacional y me mandó para que descargue a mi correo electrónico la historia de la radio en el Ecuador, la radio en la mitad del mundo, un libraco de más de 200 páginas que hizo Álvaro Sanfélix. Yo he descargado todavía hasta por costos, pero lo estoy leyendo en una forma pormenorizada, toda la historia de la radio. Yo le voy a descargar en un momento dado a usted, a Margarita Guerra y amigos de la radio, para que tengan una idea de cómo fue toda la trayectoria y el empeño que tuvo la radiodifusión ecuatoriana. Es un libro de primera clase. Lo haré llegar a Elianita. Claro, y estaré eternamente agradecida por eso, porque de ese modo también... Bueno, hemos hablado sobre muchas cosas que han sido muy importantes y sobre todo la historia de la radiodifusión ecuatoriana. Podríamos tal vez conversar acerca de algo que a mí siempre me llamaba la atención. Era una frase que decían recaditos de él para ella, de ella para él. ¿Cuál era la persona, cuál era el locutor que daba ese mensaje? Y ahí, Lanita, en las primeras instancias de Radio Presidente, había una identificación que decía, desde la Avenida de las Amazonas, transmite Radio Presidente. Esa era la voz de Agustín Guevara, un excelente amigo que hizo su triunfo en Guayaquil. Trabajó en IFESA, es un brillante abogado. Era la voz de Agustín Guevara, otro de los para mi estilo. Él era el que identificaba la radio, ¿no? Pero en la parte de la grabación, el locutor de turno, pero ¿no? Identificaba la radio y la voz de Galo Hernández también en algunas, pero yo era una voz identificativa, eran también Augusto Tayupanta, estuvo un tiempo Marcelo Hernández, pero mucha gente que cuando estoy en público la identifican, pero automáticamente con el que hacía recaditos de Radio Presidente. En una peña vi una anécdota, acercó una pareja con una señora y me dijo, usted es el culpable de que me haya casado con esta señora. Por eso, anécdotas que vienen a la memoria, ¿no? Eso era más o menos lo que identificaba. Agustín Guevara nos prestó su contingente identificativo en los comienzos de Radio Presidente. Hablemos acerca de... Le voy a contar algo. Yo estaba, no me acuerdo si estaba en sexto grado o en primer curso del colegio. Y escuchábamos Radiovisión. Y le escuchábamos a usted conjuntamente con... Había un señor locutor que se llamaba Jaime Moncayo. Entonces, por eso yo sí para mí usted es familiar, porque yo sí le escuchaba. Entonces...
Me da mucho gusto entrevistarle, la verdad. Gracias, Ileanita. Sí, Jaimito Moncayo fue también mi compañero, tanto en Visión como luego en Presidente. Éramos fraternos amigos, ¿no? Luego que yo me retiré de Visión, todavía permanecía Jaime Moncayo con ellos dentro de su periplo, ¿no? Porque él tenía un negocio, era ibarreño, y luego fue triste cuando Hernán Torres, valga la oportunidad, una voz microfónica buena, buen amigo de Jaime, buen amigo mío, está actualmente con Radio Municipal. Cuando yo renuncié a Radio Municipal, Hernán andaba por ahí y Carmita le adjudicó el cargo mío a Hernán. Está cerca de jubilarse igualmente, que es una gran ventaja. Hernán Torres, amigo de Jaime Moncayo. Jaime después fue triste cuando Hernán me llamó y me dijo que había fallecido. Yo asocio que prácticamente fue una neumonía y los síntomas que permitieron que fallezca Jaime fue algo similar a lo que ahora es el pánico, el COVID. Esa es la idea, Elianita. De todos los talentos que usted ha podido ver, ¿cuál fue su referente? Porque siempre para uno iniciar algo no es que va a imitar o va a hacer lo mismo, sino quiénes fueron sus referentes para seguir en este hermoso caminar de la radio. Ya los referentes míos fueron Vicente Córdoba Franco, que era un excelente locutor en Radio Metropolitana de ese entonces. Ahí también estaba Galo Hernández Navas. Guillermo Jacome Jiménez con su elegancia y su timbrada voz muy natural, porque eso es lo correcto. Si logras tener una voz bastante natural y una respiración diafragmática buena, es lo mejor. La impostación obviamente se va a dar, ¿no? De acuerdo a la diferencia de público, lo que estés anunciando o presentando, o el comercial. No se puede grabar lo natural. Hay que hacerlo alegre, sentido, romántico. Pero para los actuales productores, la base para excelentes producciones utilizando la tecnología es la base, es la voz. Entonces eran referentes míos prácticamente ellos. En la elocuencia, en el estilo de noticias, Raúl Jarrín Hidalgo, también por su agilidad, ¿no? Un elemento de radio excelente, igual fallecido ya. Lo conocí de cerca. Todavía tengo contacto con Patricio Jarrín, su hermano, un narrador deportivo excelente. Él se hizo prácticamente cuando vendió Radiovisión, la M, 860 kilociclos, que nos dio tantas satisfacciones. Él compró la radio y hoy tiene la radio positiva. Pero son pues tan difíciles, Ileanita, que financiar el mantenimiento de un emisor es muy difícil. Cuando yo llevaba la contabilidad de Radio Presidente, facturábamos una utilidad mensual del 150%. Imagínense. Al tiempo que Galo Hernández me dijo hay que reducir la cantidad de palabras en los comerciales, las cortinas musicales, para que avance más a abastecer el éxito económico de él con mayor anuncio comercial. Cosas que vienen a la mente, ¿no? Usted es un locutor elegante, se podría decir. Usted es un locutor que también ve en la capacitación como una proyección. Sí, muchísimo. Porque cuando usted graba ya con conocimientos profesionales, tiene que hallar la tonalidad de la voz. Y la mejor tonalidad es la que usted ha logrado crear dentro de sí, en su estilo. Y obviamente cuando toca de usted en radioteatro, hacerse de viejito y todo eso. Y es otro tipo de disciplina, ¿no? Otras veces habrá que fingir hasta la voz de una mujer. Ya son facetas que obligan a que uno tenga conocimientos dentro de la radiodifusión. La capacitación es muy importante para llegar a la autosatisfacción de decir, sí, estoy realizado. Eso es un triunfo que a una persona le llena de orgullo, ¿no? Hasta de cierta vanidad, pero sin perder la humildad del caso. Estoy en capacidad de ser instructor de muchas personas, pero mi intención de brindar unos cursillos y todo, con una cantidad económica mínima, no ha tenido mucha acogida.
no ha tenido mucha acogida. Piensan ahora que una radio le permita usar un micrófono y unas voces altisonantes terribles. Narran, por ejemplo, mensajes bíblicos a través del Internet. Es terrible. A locutores que nombro, Marco Vargas, locutores que han sido locutores y son, discúlpeme, nos fastidia ese tipo de locución nasal, forzada, fingida, y eso que utilizan la tecnología actual, que puede cambiar en mucho la voz, pero la base de todo es la voz. Eso es ¿Cómo ha Ileanita, sido? tal vez ¿Cómo ha sido? respondió su Sí. ¿Cómo ha inquietud. sido? ¿Algo más? Claro que sí. ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia? ¿Cómo ha sido? Porque siempre como que se necesita un impulso para seguir, ¿no? ¿Cómo han sido estos años? ¿El apoyo de sus hijos? ¿Cómo es? Ya le comento, es tan importante sincerarse. Siendo yo de la rama de los Uquillas, mi padre no quería, él comparaba que se me dedicaba al canto, iba a ser amigo de borrachos con las guitarras al hombro. Y cuando yo en tiempos de barrio me cantaba un lamparilla o algo en la esquina, a mi madre le decía, ya le salió Luquillas, de ejemplo, ¿no? Luego me di cuenta yo que la radio que estaba haciendo como hobby tenía que seguir estudiando. Mi padre, dejé de estudiar casi 2 años. Y mi padre, muy enérgico, me dijo, caramba, como ya estás trabajando, le dije, papá, necesito seguir estudiando, tengo que entrar a 4º curso. Le dijo, como ya estás ganando, no me hiciste caso 2 años seguidos, entonces ahora finánciate. Me tocó financiarme y entré a un colegio nocturno, Ricardo Jaramillo, y me gradué de contador público. Luego en la vida sentimental hay profesiones seductivas, Ileanita. Profesiones seductivas son, por ejemplo, ser cantante, ser militar, ser locutor. Y quiero o no quiera, dentro de esa actividad seductiva, sí trae conflictos de faldas. Tal vez tiene que ver en 2 divorcios anteriores, ¿no? Posiblemente. Pero maduré bastante. Tal vez me sirvió esa experiencia, pero sí influye en la vida personal de cierta cantidad de personas, porque yo les decía, compañeros, tenemos que hacer el club de los divorciados, y era también producto de esa actividad seductiva. Quisiera nombrar a muchos, pero más bien no los recordemos. Lo mejor del mundo es saber tener un hogar formado y con mucho respeto. Pero también es de acuerdo con quién, ¿no? No es tan difícil, pero sí es bastante hallar la persona indicada. ¿No ve, Lianita? Así no olvido. Claro que sí. Señor Germán Campaña Uquillas, ¿usted ha sido feliz en la radio? ¿Ha sido feliz, por ejemplo, en esto de ser maestro de ceremonias? ¿Cómo usted se ha sentido en estas 2 líneas paralelas que han sido su vida? Sí, le cuento que yo creo que en lo que a uno le gusta es lo mejor del mundo. Yo ya tenía esa tendencia hasta genética. Y cuando animaba espectáculos grandes y sentía que había dominado el público, que mi garganta había respondido de maravilla, que el léxico utilizado, la modulación que empleé, incluso expresión corporal, me había salido bien cuando presenté, por ejemplo, a los Carcas en el Coliseo, que faltó Coliseo, Julio César Hidalgo. Sale usted, ¿cómo explico?, de determinado ese desafío, sale con una sensación sublime de que ha salido todo bien. Es emocionante, muy emocionante. En bodas igual, cuando todo ha salido a pedir de boca y me han mandado las felicitaciones, las quinceañeras ya dentro del ramo de organización, también es una satisfacción que le da una seguridad a uno, que le dice lo que viene, en lo que viene podré actuar a satisfacción, y si un imprevisto se presentase, sé cómo salir de él, ¿no? Esa es una de las grandes satisfacciones en las 2 ramas, animación y lo que usted preguntaba, la locución en Claro que radio. sí.
locución. Señor Germán Campaña Uquillas, para mí ha sido un gusto entrevistarle y sobre todo conocer parte de su trayectoria, porque si nos ponemos a conversar de todo, nos extenderíamos mucho más, pero sería fructífero también. Queremos agradecerle a usted por esa apertura, por esa calidad humana y sobre todo por darnos todas las facilidades para realizarle la entrevista y sobre todo tener esta entrevista documentada, que es fundamental también y es parte de la esencia de Voces de la Radio. Queremos agradecerle a usted por eso. Ilianita, encantado, y lo que yo pueda ayudarle en contactos de gente que aprecio y considero buenos valores en ese libraco que le voy a enviar a que le baje, donde está toda la historia de la radio casi hasta el presente momento. Es algo de antología y cosas en que pueda ayudarle con todo gusto. Ojalá algún rato le pueda facilitar una copia de esos CDs que tengo de las leyendas, o tengo entendido que las leyendas también están en la página web de las radios del municipio. Incluso la reproducieron en Radio Universal, donde está un amigo, este caso, que también fue jefe de producción en Radio Municipal, Edwin Corral. En fin, Ilianita, para mí una satisfacción. Le he enviado todo el material para que usted lo haga como sabe hacerlo. Considéreme su amigo y mi agradecimiento por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, pero sin antes de despedirnos, quiero pedirle un favor para ya finalizar. Usted también tiene un CD de poemas que son narrados con una dicción, con un sentimiento, con una emoción muy hermosa. Quisiera que, por favor, para dejarle con ese poema a este espacio, usted lo presente como usted lo hace en la radio, como usted hace esa presentación elegante que digo yo, usted es el narrador elegante. Entonces quisiéramos que por favor usted presente este poema y con eso nos despediríamos de nuestros amigos oyentes y televidentes que nos están viendo este día con esta entrevista al señor Germán Campaña Uquillas. Recuerdo, Ilianita, que también se me abrieron puertas en Radio Cuno 24 de uno de los hijos de el Eduardo Villaquirán Jr. La Cuno 24 actualmente es La Gitana, Eduardo la vendió. Era un equipo de trabajo extraordinario y yo tenía Romance Vesperal. A esta hora en que el crepúsculo invita, cuando el recuerdo aflora, las canciones y la música ahondan los sentimientos. Esta estación presenta Romance Vesperal, un canto al romanticismo. Lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces, quedamos con eso del avance para que por favor ya terminar con esta entrevista. El avance del poema, sobre todo es de Byron Granda Delgado. Sí, exactamente. Quisiera que le lea alguno del poemario que tengo a mi alcance, o usted le va a difundir en los que yo le envíe. Ajá, yo le voy a difundir el que usted me envió, pero sí me gustaría que con su voz lo presente. Ah, ya, exactamente, decía así. Se grabó el CD Historia del Amor y la Poesía de... Se me ve el nombre ahorita, pero vamos a verlo. Es un poeta, es un ingeniero en minas, pero que radica en Miami. Y estando radicando en Miami, tenía mucha afición por la poesía y vino a presentar, perdón que me movilice bruscamente, Byron Granda Delgado. De Byron Granda Delgado, viento. Viento que besa sus labios con envidiable ternura, y en sus labios te entretienes, olvidando tus quehaceres. Dime, ¿qué sabor tienen sus besos? Cuéntame, ¿son sus labios tan dulces y tan sensuales como los presiento? Cuéntame que me rompe el deseo, ese deseo fuerte por acercarme hasta ella, para tomarla entre mis brazos, para unir mis labios a sus labios y alimentarme de sus besos. Cuéntame, ¿a qué saben sus besos? Que mi ansiedad se desborda
por recibir de sus labios tentadores el fuego acorazado de esa primera experiencia. La Casona de las Artes, Museo de la Música y el Teatro de la Época de Oro atiende los domingos. Recorrido desde las 4 de la tarde. Escuchará pasillos, capiscas, sanjuanitos y tonadas. Bella música mestiza un poquito olvidada y ría con las estampas de Don Evaristo. Zarzosa de mis riñones, ¿cómo te va? Música, teatro, historia y café en la Casona de las Artes desde las 4 de la tarde los domingos. Estamos en Tanda, frente a Liceo Los Álamos, a la vuelta del Rancho San Francisco. Informes 2897-887 y 099-9554-706. www.lacasonadelasartes.com. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.